esta mañana el sermón tendrá como título, como lo vemos en pantalla, El reino de Dios se ha acercado. Vamos al texto de estudio, a Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, que dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entender el tema del reino de Dios es esencial para entender la historia que nos narra las Escrituras. Y va a ser esencial entenderlo para cada una de las predicaciones que continuaremos en el tiempo que Dios nos dé de todo el Evangelio. Como dice Patrick Scheiner, cuando empecé a estudiar el reino, comprendí que este era el hilo que unía todo el canon. La Biblia es fundamentalmente una narración y el reino de Dios es el marco temático de dicha narración. Es tan importante este tema que estudiaremos en esta mañana que ¿cuál fue el tema número 1 del que habló Jesús cuando estuvo en esta tierra? El reino de Dios. El reino de Dios fue el eje central de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Este es el cuarto sermón del Evangelio de Marcos y hasta hoy no hemos escuchado ninguna palabra del Señor Jesús hasta este momento. En nuestro texto de estudio de esta mañana podemos leer las primeras palabras que dijo el Señor Jesucristo al iniciar su ministerio público. Versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero este mensaje del reino de Dios no solo fue el comienzo de su ministerio, sino la enseñanza que día a día proclamaba y enseñaba en todo lugar. Es tan importante el entendimiento del reino de Dios que después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos para enseñarles durante 40 días acerca de el reino de Dios. Jesús dio muchos mandatos a sus discípulos, pero solo una cosa dijo que debíamos buscar primero. Buscad primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. Según Jesús, lo que más importa en esta vida es el reino de Dios. Por eso hasta en la oración modelo del Padre Nuestro nos manda día a día a orar: venga a nosotros tu reino. Por lo tanto, en este sermón abordaremos dos aspectos claves. Primero, estudiaremos la naturaleza del reino de Dios y su desarrollo en la historia bíblica. Y segundo, el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros a vivir en él. Para poder entender qué es el reino de Dios, debemos considerar toda la historia de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios creó todo lo que existe y tiene dominio absoluto sobre toda la creación. En su bondad y debido a la distancia infinita que hay entre el Creador y nosotros como criaturas, Dios determinó relacionarse y gobernar al hombre a través de pactos, estableciendo así diferentes reinos a lo largo de la historia.
Cada reino es fundado y gobernado por medio de pactos. Escuchemos cómo lo explica Samuel Renningham en su libro El misterio de Cristo. Los pactos establecen las fronteras de un reino, designan cabezas federales o el representante en el reino, conceden promesas, imponen leyes y especifican todos los demás detalles pertinentes y necesarios con respecto a cómo Dios ejercerá su dominio en el reino. Con un pacto, cada parte involucrada en un reino puede saber cómo debe actuar y qué esperar. En otras palabras, el reino es el pacto realizado, implementado o hecho realidad. A lo largo de toda la historia bíblica, Dios ha estructurado su gobierno sobre el hombre en tres grandes reinos. El reino de la creación, el reino de Israel y el reino de Dios. Cabe anotar, como lo dice Renningham, estos tres reinos no son proyectos separados, independientes o inconexos, con sus propios propósitos paralelos. Al final, todos estos terminan en un solo reino de Dios, bajo un solo rey, Jesucristo. Seguir el rastro de las acciones y de los tratos de Dios con la humanidad en estos reinos y pactos nos lleva en última instancia a la revelación del misterio del reino de Cristo, en quien todas las cosas en el cielo y en la tierra son llevadas a consumación. Entonces iniciemos viendo el primer reino, el reino de la creación. Este reino lo encontramos desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. Vamos por favor a la escritura, a Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo del 1 al 3 nos narra cómo Dios, al crear a Adán, lo toma y lo pone en el Edén y entra en pacto con él para establecer así el reino de la creación. Adán, como rey de este reino, debía extender el Edén hasta que toda la tierra fuera llena de la gloria de Dios y así alcanzar el reposo que aguardaba la terminación de tal trabajo. Pero Adán se rebeló contra Dios, eligiendo gobernar según su propia voluntad, en lugar de someterse al señorío divino. Como dice John Owen, el pecado de Adán y Eva fue, en esencia, un intento de usurpar la soberanía de Dios y establecer un reino propio, independiente de su señorío. Como resultado, ese reino original quedó totalmente distorsionado y afectado por el pecado. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y de la misma presencia de Dios. La imagen de Dios en el hombre quedó totalmente deformada y Adán quedó en una condición de esclavitud. El que antes era rey quedó ahora muerto espiritualmente, esclavo de Satanás, de su propio pecado y de la muerte. Pero Dios en su gracia promete
un Mesías, un Salvador. Vamos por favor a Génesis 3, capítulo 15. Un texto que muchos conocemos, pero otros no. Vamos a leerlo, porque es uno de los más importantes de toda la Escritura. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti, hablándole a Satanás, y la mujer, Eva, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, hablando de un hijo de Eva, el descendiente, el Mesías, el Salvador, este descendiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o el talón. Después de la caída de Adán, en este mismo reino de la creación, Dios en su gracia, aparte de esta promesa, hace un pacto con Noé que se narra en Génesis capítulo 9 y que tiene como propósito estabilizar este mundo maldecido a fin de que la historia de redención pueda desplegarse y la promesa de la salvación del Mesías que acabamos de leer en Génesis 3:15 se pueda llevar a cabo. Iglesia, este reino de la creación que ha sido maldito por el pecado es el reino común en el que toda la humanidad vive actualmente y que continúa existiendo solo por la gracia común de Dios. Este reino es precisamente el que describe el libro de Eclesiastés cuando habla de la vida vana y sin sentido, describiéndola como la vida debajo del sol. Este reino de la creación, terrenal y pasajero, donde los que no conocen a Dios ponen su esperanza y se aferran a Él con todo su corazón, está destinado a la destrucción bajo el juicio final cuando Cristo vuelva por segunda vez. Para resumir lo que hemos visto hasta este momento, dice Samuel Renningham, el pacto de obras y el pacto con Noé establecen y gobiernan el reino de la creación. El pacto de obras condena y maldice a la humanidad, pero el pacto con Noé lo preserva por causa del cumplimiento de las promesas de Dios. Sobre la plataforma estabilizada de la creación, gracias al pacto con Noé, Dios estableció una nueva esfera, un nuevo reino, pactado con un pueblo especial. Este reino es el de Israel. Es así que llegamos al segundo reino, el reino de Israel. La Biblia nos narra en el capítulo 11 del libro de Génesis que Dios trajo juicio sobre esta generación, que tuvieron en poco la proclamación de la promesa de ese Mesías. Y por eso Dios trajo juicio sobre el mundo unificado de ese entonces, que vivía en un solo lugar y tenía una misma lengua. Es así como se crea un mundo de muchas naciones, con muchos idiomas, los cuales son dispersados por toda la tierra. De todas esas naciones, Dios en su gracia escoge un hombre llamado Abraham y establece el reino de Israel. En este reino, Dios le dará a Abraham y a sus descendientes una tierra, la tierra prometida, Canaán. Los gobernará por medio de la ley dada en el monte Sinaí y prometió un linaje de reyes que los gobernaría. Este reino es fundado y gobernado por lo que llamamos el antiguo pacto, que lo conforman el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Cuando nosotros leemos la Biblia, desde Génesis 12 hasta Malaquías, toda esa sección, prácticamente casi todo el Antiguo Testamento, habla del reino de Israel. Pero este reino
tenía el propósito de servir como la plataforma donde se anunciaba el reino definitivo que traería el Mesías. Ojo con esto, iglesia, esto es esencial. El fin del reino de Israel era ser los andamios o materiales de soporte que ayudan a la construcción de un edificio, pero no son el producto final. Este reino era como una señal gigante que decía: el reino de los cielos viene pronto, el reino de Dios se acerca. Todo lo que vemos en este reino de Israel, todo, eran sombras y tipo del reino de Dios por llegar. La tierra de Canaán era una sombra de una tierra mayor. El sistema sacrificial era sombra de un sacrificio mayor. El linaje sacerdotal era sombra de un mayor sumo sacerdote. Las victorias y los triunfos del rey David eran sombra del mayor hijo de David, el rey eterno. El pueblo de Israel, con sus 12 tribus, eran sombra de un pueblo de todas las naciones. El éxodo era sombra de la liberación de una mayor esclavitud, la del pecado. Y podríamos seguir mencionando muchos y muchos más ejemplos. Las promesas que se daban en este reino de Israel, de permanecer en la tierra prometida y poder vivir el reposo tan anhelado, dependía de la obediencia tanto del pueblo como del rey de turno. Pero ¿qué pasó? Con cada rey imperfecto, Israel miraba al próximo, esperando un rey verdaderamente justo, cuyo trono fuera establecido. Pero una vez que fueron llevados esclavizados a Babilonia por el juicio de Dios, la pregunta en la mente de Israel era: ¿dónde está el ungido del Señor? ¿Dónde está ese Mesías prometido desde Génesis 3:15? Fue en este contexto que los profetas dieron las palabras de ánimo al pueblo de Judá, prometiendo que Dios levantaría un descendiente del rey David, en quien serían cumplidas las promesas de Dios. Vamos por favor a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16. Jeremías capítulo 33, versículos del 14 al 16. Dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré, Dios lo hará, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 16, hablando sobre ese descendiente del rey David, así: y este será su nombre, el Señor es nuestra justicia. Este descendiente, prometido desde Génesis 3:15, que lo leímos hace unos minutos, luego ratificado en el pacto de Abraham, que vendría de la tribu de Judá, según Génesis 49, y que sería de la descendencia del rey David, según el pacto davídico, irrumpe en este mundo caído para inaugurar un nuevo reino concedido por un nuevo pacto. Un nuevo reino concedido por medio de un nuevo pacto. Y es así que llegamos
al reino de Dios. Es por lo que hemos visto hasta este momento que el Señor, después de ser bautizado y vencer las tentaciones en el desierto, como lo vimos hace 8 días, las primeras palabras que expresa son: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora sí, iglesia, estamos listos para responder la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Para ello debemos ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 29. Lucas, capítulo 22, versículo 29. Vamos todos a este texto que es esencial para entender este tema glorioso. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 29. Dice así, hablando Cristo: yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Una mejor traducción es: y yo pacto un reino para ustedes como mi Padre pactó uno para mí. En el pacto de redención, el pacto que abarca toda la historia humana y que se realizó por las 3 personas de la Trinidad en la eternidad pasada, antes de que todo fuera creado, en ese pacto se determinó lo que dice este texto. La recompensa para el Hijo en el pacto de redención no era simplemente la salvación para su pueblo, sino también un nuevo reino. Este reino fue pactado para Cristo por el Padre, y Cristo lo ofrece a su pueblo por medio del nuevo pacto. En otras palabras, el Padre hizo un pacto con su Hijo, el pacto de redención. Y lo ganado por el Hijo al cumplir todo lo estipulado en ese pacto, Él nos lo ofrece gratuitamente por medio del pacto de gracia. Estos 2 pactos, el pacto de redención y el pacto de gracia, establecen y gobiernan el reino de Dios, definiendo sus miembros y sus privilegios, como lo enseña Renningham en su libro. Es así que ya podemos dar la respuesta a la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la herencia, el regalo inmerecido que Cristo otorga a los creyentes mediante el pacto de gracia, al completar perfectamente la obra que el Padre le demandó. Lo repito. El reino de Dios es la herencia, el regalo inmerecido que Cristo otorga a los creyentes mediante el pacto de gracia, al completar perfectamente la obra que el Padre le demandó. Vemos la importancia de entender la relación entre reino y pacto que se enseña en las Escrituras. Sin este concepto claro, nunca vamos a entender correctamente lo que significa el tema glorioso del reino de Dios que recorre todas las Escrituras. Cristo ganó el reino de Dios al precio más alto, su propia sangre. No fue una conquista con espadas ni con ejércitos, sino con su obediencia perfecta, con un sufrimiento indescriptible y una cruz infame. Cristo, el Rey Siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para cumplir el pacto hecho con su Padre en la eternidad pasada, pagando el rescate por su pueblo y asegurando su reino eternamente para ellos.
solo por la fe. Lo que a Él le costó todo. Lo que a Él le costó todo, su propia vida, su entrega total. A nosotros nos es ofrecido únicamente por su gracia. El reino de Dios no se gana por esfuerzo humano, sino que se recibe solo por la fe en la persona y en la gloriosa obra de Cristo. ¡Cuánto amor y gracia de parte de Dios para nosotros pecadores! Esto que acabamos de expresar es el evangelio del reino de Dios que el mismo Jesús predicaba y que menciona nuestro texto de estudio. Las buenas noticias, las noticias felices, alegres y gozosas, eran que Jesús, Dios hecho hombre, iba a ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Resucitaría de entre los muertos y concedería el perdón de los pecados, la vida eterna y el reino eterno a todos los que confiaríamos en Él. Por eso dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a Juan, capítulo 18, versículo 36. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. El contexto es el juicio de nuestro Señor ante Pilato. Juan 18, 36 dice así: respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Este pasaje es clave para entender la naturaleza del reino de Dios. El Señor declara que su reino no es un reino de este mundo, basado en la política o el poder militar, sino uno celestial, espiritual y eterno. No se ingresa a Él por nacimiento natural, méritos humanos o esfuerzos propios, no, sino por una obra sobrenatural de parte de Dios. Como el mismo Señor Jesucristo lo afirmó en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no nace de nuevo, dice Él, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es un reino para los que nacen de la carne, sino que nacen del Espíritu. Que no pertenece a los judíos solo por ser descendientes de Abraham, sino que pertenece a aquellos que comparten la misma fe de Abraham en la promesa del que habría de venir, que leímos en Génesis 3:15. El pueblo de este reino no es una nación con características físicas o genéticas particulares, sino que se distingue por una marca espiritual: haber nacido de nuevo por la obra soberana del Espíritu Santo. Es un pueblo compuesto por creyentes de toda lengua, tribu y nación, unidos no por la sangre de su linaje, sino por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por ser un reino espiritual, no tiene un territorio en la tierra en este momento, aunque la tendrá cuando sea consumado en la segunda venida de Jesucristo. Pero actualmente no tiene una tierra física, porque es espiritual. Por eso la Escritura nos llama a nosotros los creyentes, extranjeros y peregrinos en este mundo.
Nuestra verdadera patria no está aquí. No está aquí. Somos ciudadanos del cielo y aún vamos en camino hacia allá. Hoy, el reino de Dios está en la era de la fe, no de la vista. La era de la fe, no de la vista. No podemos ver físicamente a nuestro rey, pero sabemos por medio de la fe que Él mismo nos ha dado, por medio de las Escrituras, sabemos que Él está en su trono, a la diestra del Padre, gobernando con plena y absoluta soberanía. Nada en este mundo, nada, ni un pájaro cayendo a tierra, nada sucede fuera de su control absoluto. Por eso Él mismo lo mencionó en Mateo 28, 18, dice, toda potestad, dijo Jesucristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es nuestro rey, ese es el rey del reino de Dios. En esta etapa del reino, la presencia de Cristo está entre nosotros por medio del Espíritu Santo. Él mora en los creyentes y nos transforma. Es su Espíritu quien nos guía, nos fortalece y nos lleva a obedecer su palabra. El Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra, aquí en la iglesia, y es Él quien gobierna a su pueblo mediante la Escritura a través de los pastores y oficiales que Él mismo ha establecido. Por eso es que la iglesia local es mucho más que una reunión de creyentes. Es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Y es un pedacito del cielo mientras llegamos a nuestra patria eterna. Cada iglesia fiel a su palabra, gobernada por pastores y miembros que voluntariamente se someten a ser parte de ella, la membresía de la iglesia, es un testimonio viviente de que el reino de Dios ya ha irrumpido en la historia y de que Cristo volverá para establecerlo en plenitud. Es así como llegamos a la segunda parte del sermón, el llamado que Jesús nos hace al vivir en su reino. El llamado que nos hace a ti y a mí para vivir en su reino. Aquí llegamos a la parte práctica del sermón, a las aplicaciones en nuestra vida. Como dijimos al principio del sermón, Jesús dio muchos mandatos a sus discípulos, pero solo una cosa dijo que debíamos buscar primero. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Dice así Mateo 6, versículos 31 al 33, hablando Jesús. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el Señor Jesucristo expresó estas palabras, estaba respondiendo a las preguntas honestas de sus discípulos. Ellos tenían unas necesidades claras de la vida diaria,
Habían dejado todo para seguir a Cristo y ahora se preguntaban, ¿qué comeremos? ¿Qué debemos vestir? ¿Cómo debemos equilibrar todas las necesidades de nuestro diario vivir? Y Jesús los tranquilizó, prometiéndoles que si buscaban el reino de Dios antes que cualquier otra cosa en esta vida, todas estas cosas les serían añadidas. En otras palabras, que el reino de Dios sea lo primero en nuestras vidas no minimiza los otros aspectos de nuestra vida diaria, sino que lo demás ocupará su lugar correcto. El reino de Dios no tiene por qué competir con nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestras relaciones y otros aspectos importantes del día a día. De hecho, cuando lo entendemos correctamente, el reino de Dios es lo que mejora cada aspecto en nuestra vida, dándole el verdadero significado y trascendencia a cada cosa que hagamos. Esto nos lleva entonces a la pregunta clave y práctica. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos en este reino mientras aún estamos en este mundo caído? Primero, reconociendo a Cristo como nuestro Rey, sometiéndonos a su señorío en todas las áreas de nuestra vida. Segundo, buscando su justicia. Esto es vivir de acuerdo con los valores del reino: amor, verdad, humildad, santidad y obediencia. Tercero, uniéndonos a su pueblo, siendo parte de la iglesia local, que es la expresión visible del reino de Dios en la tierra, la embajada del reino de Dios aquí, en este peregrinaje, donde el reino ha sido inaugurado, pero todavía no ha sido consumado. Y cuarto, esperando su consumación, viviendo con la esperanza gloriosa del regreso de Cristo y la restauración final de todas las cosas. Punto que tocaremos al final del sermón. Iglesia, solo el reino de Dios es lo suficientemente poderoso para ordenar, unificar y transformar los diversos aspectos de nuestra vida diaria. Pero debe ser el eje que ordena cada aspecto de nuestra existencia. Si vivimos con otro centro que es cambiante o temporal, sea nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestras posesiones, tarde o temprano nos encontraremos cimentados sobre la arena, inestables y vacíos. Solo el reino de Dios puede dar cohesión y propósito verdadero a nuestra vida aquí en este peregrinaje. Aquí viene entonces una pregunta ineludible para cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué gobierna nuestro corazón hoy? ¿Qué está gobernando tu corazón hoy? No podemos engañarnos, y menos a Dios. Lo que gobierna nuestro corazón define cada una de nuestras decisiones, anhelos y prioridades. Si no es Cristo y su reino, ¿qué nos está entonces gobernando? ¿Es el deseo de éxito? ¿La necesidad de aprobación? Óigame niños y óigame jóvenes. ¿Es la necesidad de ser aprobado ante los demás lo que te gobierna?
¿Es el amor al dinero? ¿Son las distracciones de este mundo o cualquier entretenimiento que se lleva gran parte de nuestro tiempo? Cualquiera de estas cosas nos prometen estabilidad o felicidad, pero nos dejarán vacíos y a la deriva con el paso del tiempo. Si Cristo y su reino no son el centro, lo demás inevitablemente colapsará, tarde o temprano. Eso lo dice la Escritura. Meditemos en este día en qué realmente, qué es lo que nos está gobernando en el día a día. Volvamos a nuestro texto de estudio, a Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. Que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Durante varios años siempre he meditado en lo siguiente. Siendo Jesús Dios mismo, Dios hecho hombre, Él más que nadie conoce la verdadera prioridad de la vida cristiana. Si lo más importante fuera acumular riquezas, viajar para conocer este mundo o ser una celebridad, sin duda alguna Jesús se habría dedicado a ello, pero no lo hizo. En cambio, su vida la dedicó a predicar el evangelio del reino. Nos lo dice nuestro texto de estudio en el versículo 14. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, con pleno conocimiento de lo eterno, dedicó su vida a esta tarea? ¿Por qué? Porque no hay nada más valioso ni urgente que proclamar el evangelio. No lo hay. Y no solo lo vivió, sino que lo dejó como su mandato final a nosotros, sus discípulos, antes de su ascensión. Él dijo: y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Pensemos entonces en esto, iglesia. Las últimas palabras de una persona antes de partir son por lo general las más significativas. Y Jesús, Dios hecho hombre, nuestro Rey, antes de despedirse en su primera venida, nos encargó el más trascendental de todos sus mandatos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo tú y yo con este mandato? ¿De verdad creemos que hay algo más urgente que llevar el mensaje de salvación a quienes están perdidos allá afuera? ¿De verdad? ¿Creemos que hay algo más urgente que eso? ¿Refleja nuestra vida el amor cristiano que profesamos si no arde el deseo de que otros conozcan a Cristo?
Escribió el puritano Richard Sives: la misericordia de Dios nos obliga a ser heraldos. ¿Cómo callaremos si Cristo no cayó ni siquiera en la cruz? ¿Cómo vamos a callar si nuestro Señor Jesucristo en la cruz, muriendo, no cayó? Seguía compartiendo el Evangelio hasta sus últimos segundos en esta tierra. Hermanos, este mundo está en tinieblas, como lo estamos tú y yo. Las personas a nuestro alrededor viven en el reino de la creación, en un mundo sin sentido y vano, terrenal y pasajero, que está maldecido por el pecado y próximo a desaparecer. Como lo hablábamos el martes en la licenciatura, sobre lo escrito por C.S. Lewis, cuando tú y yo, piensa en esto, cuando tú tengas una persona al frente, siempre, ojalá de aquí en adelante siempre lo hagas, siempre piensa que esa persona que tú tienes al frente o pasará la eternidad al lado de Cristo al haberse arrepentido de sus pecados y al haber creído en Cristo como único y suficiente Salvador, o pasará la eternidad en el infierno recibiendo toda la ira de Dios por su pecado. No hay una tercera opción. No hay una tercera opción. Somos nosotros, tú y yo, los portadores de la luz del Evangelio. No hay tiempo que perder. Si hay algo que vale la pena en darlo todo, es esto: anunciar la salvación en Cristo Jesús. Terminamos con una aplicación final. La consumación del reino de Dios no es solo la redención de los creyentes, sino la restauración de todo el cosmos, de todo el universo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, traerá consigo la purificación definitiva de la creación, regenerándola por completo, como lo declara Mateo 19:28. Todo lo que ahora vemos, todo este cosmos, será renovado para dar paso al nuevo cielo y la nueva tierra, preparando así el escenario para el reino eterno. En ese día glorioso que anhelamos con todo nuestro ser, los creyentes de todas las generaciones resucitaremos con cuerpos glorificados, reflejando perfectamente la imagen de Cristo, para habitar eternamente en su presencia con nuestro Rey. Esta verdad debe transformar nuestra manera de vivir hoy. Esta debe ser nuestra esperanza diaria, hermano. No somos ciudadanos de este mundo pasajero y vano. No, no y no. Somos peregrinos con la mirada puesta en nuestra patria celestial. Lo que nos ofrece este mundo terrenal es como humo. Se desvanece y no sacia. Pero el reino de Dios es eterno, es glorioso, es inconmovible, es majestuoso y es incorruptible. ¿Por qué vivir aferrados a lo que perece cuando nuestra herencia verdadera nos espera en la presencia del Rey?
¿Por qué? ¿Por qué vivir para lo que perece? Que este mensaje nos impulse a rechazar las ilusiones engañosas de este mundo y nos lleve a vivir con la esperanza firme de aquel día en que estaremos en nuestro verdadero hogar, donde veremos a nuestro Rey y disfrutaremos de su presencia por la eternidad. Preguntémonos para terminar con sinceridad. Y que esta pregunta también sea de reflexión en este día. ¿Es el reino de Dios por lo que realmente estamos viviendo? ¿Es el reino de Dios por lo que realmente estamos viviendo? Pidámosle al Señor que nos ayude para que así sea.